de punta es ese. Esos datos, ese dato de las ficheras, por ejemplo, también te los puedo pasar. ¿Tú tienes lapicero? No. No, tampoco. Vos no necesitas la lapicera. Aquí van los botones. Aquí van los lapiceros. Hay que pedir a Laura, tiene el pendón. ¿Y Fran? ¿Y Fran? También hay que darle lapicero. Allá de la Roma. No, pues, ¿quieres más? No. Yo quiero... Sí, llegué a querer. No, ese también es miembro. Los novios son miembros. A mí me gusta mucho los ligas de cosas. Yo también. Cuando les dan, amo todos los lapiceros. Amo las agendas también. Si tienen agenda. Y bueno, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 miembros honorarios. Tienen que participar. Sí, tienen que participar. Pero te aceptan el nombre de la que hacen. Entonces se tratan de comunistas, ingenieros, La carrera. y el de carrera. Solo ingeniero. Ingeniero, Agroindustrial. Multifacético. Oye, ¿no es que ellos son los que nos ayudan a nosotros a hacer rayos? ¿Así? Sí. ¿Tú me ayudas? Hacer que me ayude. Me lleva. Me alimenta. ¿Y se escucha? Habla. Hola. Se le cierra el micrófono. Hola. Sí, se escucha. O sea, todo esto tiempo no está escuchando. No, está cerrado el micrófono. Bueno, listo, chicas. Entonces vamos a iniciar nuestra capacitación en herramientas de investigación. Lo llamamos... ¿No algo más para acá? Es que esa es la cámara. Ah, ok. Échate un poquito para atrás. Instagram. Ahí te ves. Sí. Viaje, cositas para cuando puedas. Entonces, bueno, capacitación en herramientas de investigación lo llamamos más allá de una idea. Pues va a ser dictado por Natalia Redes y María Paula Quintero. Nosotras somos médicas de la Universidad Javeriana, somos fundadoras de OGI, jóvenes investigadores de ciencias y bueno, esperamos que lo disfruten mucho. ¿Cuál es el objetivo? Es brindarles a los participantes los conocimientos fundamentales para llevar a cabo una investigación no solo efectiva, sino también exitosa. Se van a dar cuenta que no siempre uno lo va a llevar a cabo en el tiempo que uno quiere, pero la idea es que tengan todas las herramientas para hacer que eso sí se vuelva realidad con él. Bueno, bueno, entonces, ¿aquí se ve? Sí, listo. Entonces, inicialmente, pues, ¿por qué nosotros estamos brindando el taller? ¿Por qué no otra persona? ¿O quiénes somos nosotras para poderles hablar de investigación? Entonces, queremos darles un pequeño resumen de quiénes somos como tal. Entonces, pues, mi nombre es María Paula Quintero, soy médica de la Pontificia Universidad Javeriana, con la anticipado de julio del 2024. Fundadora de OGI, que pues tiene aproximadamente desde el 2022. Previamente había tenido otro recorrido con otro nombre, pero digamos que lo importante es eso. Adicionalmente, pues soy joven investigadora en ciencias. Actualmente me desempeño como monitora académica individual de estudiantes aquí en la Javeriana, desde el 2022 hasta pues, el momento actual. Adicionalmente, soy monitora de investigación de la Javeriana y monitora de investigación de los docentes. Digamos que toda esta formación ha sido pues, todo un camino, todo un proceso. Realmente el foco de interés, pues a mí me gusta mucho investigar, evidentemente, y el foco de interés en mi tema de investigación es bienestar femenino y cirugía plástica, estética y reconstructiva. Bueno, ya me conocen, igual que María, pues me interesa el tema de la investigación. También soy fundadora de OGI, soy investigadora en ciencias con María Paula. Como los primeros 5 semestres de la universidad, fui monitora académica de centro de escritura y aprendizaje en diferentes asignaturas de medicina. Y pues hoy en día soy
monitora de investigación como proyectos que tenemos en común. El día de hoy pues tenemos como esta agenda. No sé qué son muchos temas, pero créanme que los pusimos muy bonito, muy plastilina para que sea lo más fácil de entender. Entonces vamos a ver por qué se llena o qué es llenar un vacío de conocimiento, qué es hacer una revisión sistemática de literatura, un reporte de caso, un estudio retrospectivo con pacientes, qué hacer a la hora de escribir, dónde, cómo publicar y por qué es importante investigar. Bueno, entonces vamos a ir por capítulos hablando de como el abordaje como tal del tema de investigación. Entonces vamos a empezar con cómo llenar un vacío en el conocimiento. Porque resulta que cuando ustedes se van a sentar a investigar, hay muchos temas de investigación, hay muchos artículos en el mundo publicados, pero resulta que ustedes tienen que encontrar la forma o el ojo investigativo de decir, este tema no está todavía pues como desarrollado, aquí hay un vacío y por ahí se mete, ¿listo? Hay diferentes grados de conocimiento y dependiendo de la investigación, ustedes van a poder aplicar a diferentes tipos de revistas. No siempre se va a tener, digamos, la gran investigación, el proyecto de no, pues que uno va y propone para una revista indexada, y eso no está mal. Es decir, todo tipo de aprendizaje en su currículum, en su hoja de vida les va a funcionar, pero sí es importante saber diferenciar cuál es el proyecto, a dónde apostarlo, a dónde publicarlo y cómo llevarlo. ¿Listo? Entonces, primero, inicialmente, ¿qué es un artículo científico y qué tipos de artículos existen? Entonces, un artículo científico, como tal, la definición es un artículo de una revista científica. ¿Cuál es el objetivo de ese específico? Pues en ese tipo de artículos es difundir un conocimiento que sea veraz y que tenga un impacto en la ciencia. ¿Por qué se los digo? Porque hay artículos de literatura que pueden ser artículos de literatura científica que son más como conocimiento narrativo, por ejemplo, experiencia dentro del hospital, mi desempeño, mi percepción, tal cosa en cierta área. Esos son otro tipo de artículos que si ustedes se van a un proyecto de investigación funcionan, sirven, sí, pero no son de calibre científico. ¿Listo? Una revista científica es una revista que va a tener un trabajo que va a ser especializado, es decir, las revistas se van a dividir por ramas. Entonces, la revista de pediatría, la revista de medicina interna, la revista de ginecología, y hay subespecializaciones de revistas, por ejemplo, la revista de fertilidad, la revista de, no sé, maxilofacial, etcétera, que entonces va a ser de gran importancia. ¿Listo? ¿Cuál es la característica o ustedes cómo saben que realmente es una revista científica o cómo no? La revista científica tiene que tener revisión por pares, un comité científico y una junta directiva con un editor senior. Por ejemplo, la revista de la universidad está en proceso de volverse una revista científica, más no cumple los criterios para catalogarse como tal. Por eso, publicar en Saludem, pues obviamente sí les va a dar como reconocimiento a nivel de la hoja de vida, sin embargo no es lo más recomendable. ¿Listo? Y como un tip adicional, pues que no está incluido en esto, yo realicé un curso con el Ministerio de Ciencias de temas de gestión y editorial de revistas de investigación, y ellos recomiendan que uno nunca publique dentro de la revista de su universidad. Entonces, es algo que uno nunca tiene en cuenta, porque uno dice, no, pues publique en la revista de la universidad. Sin embargo, no está bien visto porque, porque se cree que hay un sesgo, ¿ya? Entonces, ustedes pueden publicar la revista de la Universidad, no sé, Nacional, o de la Universidad de Antioquia. Pero la recomendación que sí les dejo es intenten salir de salud. ¿Listo? Porque yo sé que es más fácil, a veces, porque no siempre, la verdad es que aquí es difícil publicar, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de artículos científicos, se puede dividir de muchas maneras, pero la forma más sencilla, por así decirlo, de clasificarlo es el grado de evidencia. Entonces, es estas categorías. Entonces, la primera es el grado de evidencia, entonces hay comentario de experto del editor, reporte de caso, estudio transversal, estudio de cohorte, ensayo clínico, revisión de literatura, revisión sistemática, metaanálisis y umbrella.
Después de la umbrella hay una cosa que se llama como el spider web, que es como umbrelas de umbrelas, y bueno, eso ya se los voy a explicar, que eso es una cosa enorme, una cosa de investigación enorme, que hay muy pocos a nivel mundial, porque toma muchísimo tiempo, o sea, eso es una cosa absurda. Pues que si en algún momento de sus vidas llegan a hacerlo, súper bien. Si no lo hacen también, pues porque es algo muy específico. La finalidad del estudio, entonces hay estudios que son descriptivos, estudios que son analíticos. Dependiendo de cuáles son las variables y cuáles son las formas de la investigación, pues eso lo va a diferenciar. En la secuencia temporal, entonces vamos a tener que están los transversales y los longitudinales, entonces dependiendo cuánto tiempo va a proyectarse el proyecto, cómo se va a desarrollar, etcétera. Control de los factores de estudio, entonces unos que son de observación y otros que son experimentales, a qué se somete la persona, a qué se somete el paciente. Vamos a tener una muestra, no vamos a tener una muestra, va a ser un chequeo hacia el pasado pues, del expediente, de cuál va a ser. Nivel de confianza, ciego, doble ciego o sin, pues, sin sesgo, perdón, con sesgo, o sea que no hay un esquema de ciego que pueda permitirme a mí decir, bueno, ¿qué significa eso? Entonces, si es ciego, por ejemplo, es que uno de los dos, o sea, el investigador selecciona su población y la somete voluntariamente a algo sin que la población lo sepa. En cambio, el doble ciego es ni la población ni el investigador saben nada. Entonces, a nivel de que uno sabe menos, pues hay menos posibilidades de sesgo y por lo tanto hay mayor especificidad y sensibilidad de todo el resultado como tal, ¿listo? La cronología del estudio se va a hacer prospectivo o se va a hacer retrospectivo. Entonces, como son muchos conceptos, vamos a tener los conceptos claves que se tienen que llevar. O sea, esto es lo clave que se tiene que llevar. Primero, hay una pirámide de jerarquía de evidencia científica, que es pues, pirámide es clásica. La punta de la pirámide es la que tiene mayor evidencia científica y es la que mayor prestigio les va a dar a ustedes como investigadores. Dentro de esos están los metaanálisis, las revisiones sistemáticas y lo que les decía del umbrella. Una umbrella es un conjunto de metaanálisis. Normalmente se requiere aproximadamente de 5 a 10 metaanálisis. Pero un metaanálisis, o sea, es una cosa enorme. Pero un metaanálisis, por ejemplo, va a requerir aproximadamente de 10 a 20 estudios de diferentes tipos. O sea que hagan las cuentas, es un montón de cosas, es un montón de investigación. Pero no todo es tan complejo, por así decirlo, sino que pues nos podemos ir hacia la base como tal. Todo cuenta, digamos que eso depende del nivel de prestigio que uno quiere y por eso les preguntaba pues inicialmente si tenían CBLAC. El CBLAC es el perfil o como el identificador nacional que nosotros tenemos de investigación y ahí es donde nos califican dependiendo del grado de investigador que uno es. Entonces uno puede ser investigador junior, senior, etc. Y digamos que es importante uno ir registrando porque pues ellos van calificando y van asegurándose de que lo que tú estás diciendo sea veraz y te van, digamos, dando prestigio por eso. Entonces, por eso es importante saber cuál es la jerarquía para saber qué artículos te van subiendo y pues ahí apuntar. Vamos a tener que adicionalmente, pues en el mundo científico hay varios criterios que pues van a tener dependiendo del objetivo del autor. Hay otra cosa que es un fenómeno que es muy común y es que el investigador con mayor renombre va a subir obviamente el prestigio de la investigación, así sea lo mismo que otros investigadores con menor prestigio hayan dicho. ¿Listo? Eso pasa, es un fenómeno que sucede y que ha sido estudiado, entonces la recomendación es, si ustedes tienen la oportunidad de investigar con alguien de prestigio, háganlo. ¿Por qué? Porque les va subiendo el nombre, ¿ya? Y la idea es que ustedes luego ayuden a los que vienen, y así sucesivamente, pues es como un canal. Entonces, vamos con otra clave. ¿Cuál es la diferencia entre una revisión de literatura y una revisión sistemática? Que digamos que son las más comunes que nosotros escuchamos en el día a día. Entonces, resulta que la diferencia va a estar en metodología, alcance y el rigor del proceso de la revisión. Entonces, una revisión de literatura, como definición, va a ser una síntesis narrativa de un tema particular. Mientras que la revisión sistemática va a ser una síntesis que ya va a ser estandarizada y concisa. ¿Listo? Entonces una es más laxa que la otra.
En el método, entonces, la elección de los artículos no debe seguir un protocolo. Puede haber, pues, el reporte y el análisis de los resultados puede ser descriptivo, mientras que en la revisión sistemática sí o sí se debe seguir un protocolo de investigación. Entonces, eso ya se los voy a mostrar. Y los análisis deben de ser realizados de forma concreta y analítica, porque si hiciste un protocolo para sacar toda la información, pues la descripción de los resultados finales tiene que ser, digamos, más concreta. El objetivo va a ser recopilar y sintetizar la información previamente existente del tema en una forma más laxa, en una forma más informativa, por lo tanto tiene menor prestigio y es más fácil de realizar, mientras que en la revisión sistemática ya es una síntesis que tiene que ser exhaustiva y objetiva. Entonces, si ustedes no cumplen con esos criterios, pues no van a poder. Hay diferencias en términos de número de artículos, sí, ya lo vamos a ver, pero pues esto es como principalmente la diferencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un estudio transversal y un estudio prospectivo? Cabe aclarar que estas preguntas son preguntas que en algún momento yo me hice y que por lo tanto las traje porque como, bueno, puede ser posible que en vez de lo pregunte y pues tendría significado. Entonces, la diferencia entre un transversal y un prospectivo va a ser el manejo del tiempo. Entonces, ya vimos que hay diferentes tipos de artículos dependiendo de la cronología del estudio, de cómo, cuánto tiempo se va a tomar, de en qué momento se toma la muestra. Entonces, cuando es transversal, el estudio es observacional y toma la información en un único momento del tiempo. Ejemplo, estamos aquí y yo les someto a ustedes a una encuesta. Todos los resultados fueron en el mismo momento, yo no les vuelvo a hacer la encuesta, o sea, solamente me interesa el resultado de hoy, entonces, por lo tanto, yo hago un estudio transversal con los resultados que ustedes me brindan. La selección de la población va a ser una población que se va a exponer a la condición particular. Yo solamente los selecciono a ustedes con unos criterios de selección pues, claramente de cada uno y las expongo, nada más. Yo no me preocupo por nada más. Y el objetivo va a ser estimar es una prevalencia. O sea, qué tantas veces o qué, pues sí, qué tanto número de veces puedo identificar una situación particular en este periodo de tiempo. Por ejemplo, que ustedes ganen o pierdan la encuesta o pues el examen, por así decirlo. Entonces, tanto pasó, tanto sacaron 5, tanto sacaron 3, tanto sacaron 1, y así yo puedo hacer el estudio transversal en un momento exacto de lo que yo vi. Mientras que cuando me voy al prospectivo, va a ser algo longitudinal en el tiempo. Entonces, tengo un tiempo 1, lo someto a la encuesta, pasan 12 meses, lo someto al tiempo 2 y así sucesivamente. Ejemplo, una investigación que estamos realizando del caso de una niña con un fibroadenoma de mama. La niña antes de la cirugía se le realiza la primera encuesta, una encuesta acerca de su satisfacción en el estado como tal de su cirugía, de su seno en general. Se le realizó después de la operación y se le va a realizar a los 6 meses postoperatorio. ¿Para qué hacemos eso? Pues resulta que este tipo de estudios lo que hace es que yo seleccioné la muestra específica y esa muestra específica la sometí a exponerla o no exponerla a una situación. ¿Ya? Eso yo puedo hacerlo con un doble ciego, con un ciego o sin nada de ciego, por así decirlo. Eso ya es decisión del investigador. Pero lo que yo voy a buscar es ver cuál es la incidencia de esta condición en la relación del tiempo y el individuo. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque esto me va a permitir pues, tener mayor conocimiento. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Pues evidentemente si ustedes estudian una población en un transcurso de tiempo, pueda que les dé mayor información. Sin embargo, al momento de compararlas, los resultados no son equiparables porque uno me va a medir la incidencia y otro me va a medir la prevalencia. Entonces depende de lo que ustedes quieran ver como tal. Entonces tenemos este cuadrito, que es un cuadro que intenta ser muy concreto, muy conciso. Definiciones, cantidad de artículos, metodología, diseño y propósito. Este, digamos que sería la base de lo que sería la investigación, entonces ya hablamos. Revisión de literatura y revisión sistemática, ya los definimos entre los dos. Diferencia de cantidad de artículos que les dije que les iba a decir. Revisión de literatura mínimo 30, y lo recomendable puede ser menos. Pero lo recomendable, lo que yo pues, hoy les quiero enseñar es váyanse mínimo por 30, o sea, no sean tampoco pues holgazanas, pues, porque ustedes van a presentar un resultado de investigación, entonces la idea es que tengan pesito en el conocimiento. Revisión sistemática mínimo 50. Hay revistas que les dan un máximo. Eso depende de cada revista.
Si en la revista le dan los ojos, tienen que seguir los criterios de la revista. Ya cuando hablamos de una cohorte, entonces va a ser ya un estudio que es observacional, pero es un grupo de individuos como tal. La cantidad de artículos va a depender del tamaño de la cohorte, es decir, si ustedes tienen una cohorte de 2.000 personas, no me pueden salir con 2 artículos. O sea, sí, tiene que ser equiparable con, más que todo, también buscar otros estudios de cohorte, otros estudios de gran evidencia científica que puedan sustentar la investigación. La metodología va a ser una selección basada en la exposición y seguimiento a lo largo del tiempo, o sea que pareciese o podría verse como un estudio longitudinal y prospectivo o pues, transversal. Y el propósito va a ser examinar la relación entre la exposición y la relación en el largo del tiempo. En el caso de un metaanálisis, entonces el metaanálisis va a ser una combinación de múltiples estudios. Entonces un metaanálisis, cuando ustedes les pregunten, un metaanálisis es un conjunto de, puede ser un conjunto de revisiones sistemáticas o un conjunto de estudios de clinical trials que se hace acerca de una investigación como tal, y el objetivo pues va a ser proporcionar una síntesis de qué es lo que hay en la evidencia, pero este tiene que ser de tipo cuantitativo. O sea, si en el otro los resultados eran cualitativos, yo ya puedo aquí, teniendo toda la cantidad de conocimiento, poder decir esto equivale a tanto cuantitativamente, algo más tangencial, más concreto. La cantidad de artículos va a depender de la disponibilidad de estudios, pues porque no en todo vas a encontrar revisiones sistemáticas o clinical trials que te vayan a tener importancia en el tema, eso depende del momento de la investigación. Pero digamos que eso es lo primordial. Cuando yo ya hablo de un umbrella review, entonces el umbrella va a ser un conjunto de metaanálisis, o sea que eso va creciendo como un árbol, muchas ramas, y es tanto de revisiones sistemáticas como de metaanálisis, en especial de metaanálisis, y lo mínimo van a ser de 5 a 10, o sea que son un montón, porque si eso más lo que le suman, pues es enorme, pero ya el objetivo va a ser proporcionar una visión que va a ser global. Entonces, cuando ustedes hablan de un umbrella, ya es una cosa que no solamente les está hablando de una población en específico, sino que se supone que ya es una información que puede generalizar a toda una población. Reporte de caso, pues la descripción de un caso clínico, normalmente solamente un paciente, puede ser más pacientes, pues dependiendo de lo que ustedes quieran. Va a ser un tipo narrativo descriptivo y pues, en el estudio transversal, que, pues, que también ya lo hablamos, vamos a ver es prevalencia y explorar las asociaciones. Bueno, entonces yo ya sé cuáles son los tipos de artículos, cuáles son los tipos de objetivos, pero ahora entonces, ¿cómo voy a hacer yo para encontrar los artículos? Y eso es algo en lo que flaquea mucha gente. La verdad es que aprender a utilizar la forma de investigación es algo de entender un poco el orden de cómo funcionan las páginas, entonces por eso les pongo ahí la biblioteca. Resulta que a Sofía le gusta organizar los libros por colores, pero a Antonia le gusta organizar los libros por la primera letra que la empieza el título. Y a Ana Belén le gusta organizar los libros por editorial. Pero a Ángela le gusta organizar los títulos por tamaño. ¿Sí me entienden? Cada persona decide cómo organizar su biblioteca. Entonces, cada repositorio tiene una forma específica de organizar la información. Entonces, no va a ser lo mismo que yo vaya y busque el libro sin saber cómo lo organiza, así yo tengo conocimiento como tal. Porque si ustedes van y buscan el libro, como sea, no lo van a encontrar. O les va a ser más difícil encontrarlo. Entonces, si ustedes ya tienen conocimiento de cómo buscarlo, entonces lo encuentran con mayor facilidad. Entonces resulta que, ¿cuáles son los términos claves en esto? Tenemos un artículo, que el artículo viene enlazado con un autor. Tenemos un publisher y una revista, que va a ser la persona que lo va a publicar y la institución responsable de la publicación. No son los dueños del artículo, sino que son el mediador para que este se publique. Y vamos a tener un repositorio que se va a hacer una base de datos en donde yo voy a poder encontrar el artículo de la editorial del autor que quería publicarse. Es un ejemplo de eso. Este artículo, suplementación de vitamina D en la infancia. Autores, Carmen Payas Alonso, Noelia Ureta Velasco, Clara Alonso Díaz, y son del grupo PAPS de Infancia y Adolescencia del CEU FYC, ¿cierto? Resulta que
Este artículo en especial se publicó con la editorial Elsevier Doyman, pero se publicó, la editorial fue Elsevier, más la revista como tal fue Atención Primaria, ¿ya? Entonces, por eso cuando ustedes se meten en las páginas, arriba dice cuál fue la revista y cuál es la diferenciación. A pesar de que eso fue en Elsevier y que uno diría, bueno, pues cuál sería el lugar donde lo voy a buscar en Elsevier, realmente hay otro lugar que es donde va a estar contenido que va a ser PubMed. PubMed es el repositorio donde va a estar el artículo, donde va a estar la editorial y donde no todas las editoriales van a estar. ¿Listo? Entonces es algo importante de entender. PubMed va a ser entonces el repositorio de la Librería Nacional de Medicina. ¿Ya? Entonces, como se pueden dar cuenta, eso es como una cajita sobre otra cajita sobre otra cajita. Que al final no se vuelve tan difícil si ustedes ya tienen eso claro. Realmente el lugar más difícil para buscar información es PubMed. O sea, es el menos, es el más, es el menos amigable. El sistema es menos amigable que el resto. El resto, por ejemplo, Redalit, Scopus, bueno, se me van ahorita precisamente todos, pero digamos que eso principalmente es mucho más sencillo, mucho más ameno porque se usa lenguaje normal. Pero entonces ya les voy a explicar específicamente, siendo PubMed el más difícil, cómo es PubMed. Entonces resulta que PubMed te pide que tú pongas un motor de búsqueda. Entonces tú te preguntas un tema y ese va a ser el motor de búsqueda. Resulta que eso va a ir a buscar a una base de datos que se llama Medline. Y Medline va a la biblioteca, que es la Biblioteca Nacional, lo que ya les expliqué. Resulta que estos son las diferentes plataformas en las que ustedes pueden buscar. Entonces tenemos el Niche, tenemos Cielo, tenemos Redalit, tenemos Scopus, EBSCO y un montón de las que quieran ver. Hay unas que se enfocan más en otras, por ejemplo, Redalit es más latino, español, portugués. O sea, ustedes ahí van a encontrar más que todo ese tipo de lenguajes. Por eso es que puede ser tal vez un poco más fácil de publicar para nosotros. Por ejemplo, Scopus normal, pues Scopus es la base de datos que es de Elsevier como editorial como tal, o sea que Elsevier publica tanto en Scopus como en el resto. Y EBSCO va a ser la base de datos en donde están todas las editoriales. Entonces, ventaja, ustedes tienen acceso a todas por la información de la caja variada. Entonces, por ejemplo, son cosas que uno normalmente no tiene en cuenta, pero existe una regla y es que los artículos a partir de aproximadamente los 2000 están haciendo una transición hacia free access. Eso se llama el access, como el free access de los artículos normales, eso se llama Gold Reports y Green Reports. El tema con eso que es, el mundo de investigación no es muy lucrativo, que digamos. O sea, uno hace una investigación, busca un financiador, pero al momento de la publicación, pues tú no te vas a lucrar mayormente de tu publicación. Eso te va a dar prestigio, y el prestigio pues conlleva a lucrarte, pero como tal el artículo no te va a dar el lucrar. Entonces lo que hacían las personas es que privatizaban la investigación. Entonces ustedes tenían que pagar para poder acceder a los artículos. Todavía sucede con algunos, pero cada vez es menor la cantidad de artículos que hay que pagar porque la regla, o bueno, el objetivo es que la información sea libre para todos. Entonces, por ejemplo, estos que ven aquí son bases de datos que son gratuitas y son de libre acceso. Hay otras que no. Y por eso existen las otras herramientas para entrar a los artículos de formas diferentes, pero que no debería ser utilizado. Simago va a ser entonces la forma en la que ustedes, o va a ser, es una estandarización que se hizo que permitió poder graduar o poder calificar las revistas. Entonces, si ustedes tienen dudas frente a una revista, lo que tienen que hacer es meterse a Simago, ponen el nombre de la revista y ahí sale toda la información en términos de si está indexada, de cuál es el grado de la revista, de los autores, de los editores, de todo les va a salir. Entonces vamos a buscar un poco. Entonces, recomendación, siempre hacer una búsqueda avanzada utilizando los términos booleanos. Los términos booleanos son and, or, not. También se puede incluir el de neither, pero pues es como que normalmente no lo ponen, o either. No, solamente pues normalmente se usan esos.
Otra recomendación, buscar literatura entre los 10 años de vigencia máximo. Hay temas que se salen y que, por ejemplo, ustedes necesitan no tener el artículo de la historia, pues eso no va a ser de los 10 últimos años, posiblemente tienen que remontarse, pero es algo muy específico. Y pues indicar el idioma en el que se prefiere. Entonces, el MESH va a ser el Medical Subject Hearing, que va a ser el término que fue avalado por PubMed para poder buscar. Entonces, aquí está el ejemplo. Entonces, por ejemplo, multiple words es igual a one concept. Entonces, lo que para mí sería yo buscar high blood pressure, para PubMed es hipertensión, por ejemplo. ¿Listo? O cáncer y tumores neoplásicos. Entonces, ustedes van a darse cuenta que cada palabra o cada cosa que ustedes escriben, la página lo va a estandarizar en una forma específica de buscarlo. Entonces, aquí les dejo un ejemplo. Entonces, ustedes se meten a la plataforma de PubMed, si quieren ahorita lo podemos intentar, y van a meterse a buscar MESH, o se meten desde Google y ponen MESH PubMed, para que no se pierdan. Ahí les va a salir una barra, que es la barra de MESH, y ahí van a poner main page, pues MESH search bar, y poner MESH option, que es lo que les estoy explicando, y en la barra ponen la palabra que están buscando. Por ejemplo, pongamos alergia. Entonces, alergia, hay que ponerlo en inglés, porque la página está en inglés, entonces si no, no les va a salir. Y a partir de que yo ponga alergia, ustedes van a, imagínense, con esta búsqueda me salieron 18 resultados, o sea, 18 términos diferentes con solamente poner alergia. ¿Por qué? Porque cuando voy a ver cuáles son las definiciones para ellos, por ejemplo, está allergy and immunology, o está hypersensitivity. Entonces, depende de lo que yo estoy buscando, va a ser la definición. Entonces, por ejemplo, para mí, en este caso, yo quisiera la primera porque dice que es una especialidad médica que se encarga de manejar la hipersensibilidad de los individuos a sustancias extrañas y a la protección de los resultados de infecciones o desórdenes, que es la definición de alergia como tal. Porque si yo me voy a la hipersensibilidad, entonces va a ser una reacción alterada a un antígeno. O sea que me está hablando ya de como un cuadro clínico. Entonces, por eso es que cuando ustedes ponen la palabra, ustedes tienen que ponerse a leer la definición de cada término. Y a partir de eso seleccionan el término que se asemeje más a lo que ustedes están buscando. Entonces, ya seleccioné mi término, ¿cierto? Se asemeja a lo que más busco. Luego, entonces le pongo add mesh y le pongo search. Entonces, cuando ustedes ponen search, uno dice, ay, no, ya quedaron los términos. Pues no, resulta que ahí les va a salir esta cosa que se despliega acá, que es un árbol de investigación básicamente, que lo que les dice es, bueno, usted quiere hablar de hipersensibilidad, pero hipersensibilidad ¿en qué contexto? En el contexto de efectos adversos, en el contexto de análogos y ahí no alcanzo a ver. ¿Qué dice? ¿Dónde? Derivados, análogos y derivados, sí. Análisis, anatomía, o sea, usted quiere hablar por el término. Entonces lo que uno hace es que uno va seleccionando en lo que uno quiere hablar y eso lo pone en Add Mesh. Entonces cuando usted le pone en Add Mesh, en la cajita que queda al lado, les va a ir agregando toda la forma de investigación. ¿Qué va a pasar? Hay una información que puede que no esté estandarizada en términos Mesh. O sea, no hay una palabra exacta en la plataforma para buscarlo, pero entonces para eso uno puede utilizar los keywords. Keywords va a ser entonces la forma en la que ustedes pueden escribir normal, le ponen un indicador a la barra de búsqueda y él ya sabe que ustedes están hablando en un lenguaje normal, que no es el lenguaje de ellos, pero que tiene que ver en algo para que lo busque en toda la longitud de un texto, por ejemplo. Entonces, miren lo que les digo. Aquí yo le pongo, por ejemplo, le puedo seleccionar para ponerle and or not y le pongo add to search builder. Entonces, él les mete y aquí este es un término mesh exacto, o sea, no me varía. Pero si yo le quisiera meter una keyword, entonces me va a aparecer diferente y ahí le tendría que poner otra vez add to search builder. Entonces, si yo busco el artículo de interés y miro cuál me gusta y ya lo monto como tal, entonces yo lo que hago es que le pongo search in PubMed. Cuando yo le doy search in PubMed me van a aparecer todos los artículos que tengan que ver específicamente con lo que yo estoy pidiendo. Puede que se le pase alguno, pues porque igual es una máquina, pero es muy menos, o sea, es mucho menos probable
a si ustedes simplemente escriben por escribir. Si ustedes escriben por escribir en PubMed, les va a aparecer artículos de cualquier cantidad de cosas, menos del tema que ustedes están buscando. Hay otra forma y es que yo le pongo que no incluya los términos mesh que están debajo de la jerarquía del que yo elegí, porque como les mostré, soy un árbol de jerarquía, entonces, por ejemplo, si yo le puse el primero, pues yo no quiero que me agregue el resto de términos que está abajo, entonces lo que yo hago es... Ay, sí. ¿Anterior? Yo hundo este de efectos adversos, pero yo no quiero que salga el resto, entonces yo lo que hago es que los anulo. Solamente quiero que me busque artículos de efectos adversos, no me interesa nada más. Hay otra forma y es que, listo, usted encontró un artículo que le llama la atención. Usted no sabe cómo buscar ese tipo de artículos. Entonces usted no se va a dañar la cabeza, usted no va a perder tiempo, sino que usted se va al artículo y en la parte de abajo del artículo va a decir el tipo de publicación y le va a dar la opción de usted ver los términos mesh que usaron en ese artículo. Entonces usted lo que va a hacer es que usted los anota y va a hacer la búsqueda con los términos mesh que tiene, por ejemplo, ese artículo específico que a usted le sirvió. Son diferentes formas de hacer la búsqueda. Porque, como les digo, no es tan fácil. Entonces, en el tema de keywords. Entonces, las keywords son las palabras que ustedes van a poner de forma normal, como sea, pues hablando cotidianamente. Van a ser palabras que el buscador no las va a buscar porque sea la palabra específica relacionada con el tema, sino que la va a identificar en el transcurso del artículo. Se repitió, la copió y la puso. Entonces, en este caso, si ustedes usan keywords, las tienen que poner dentro de comillas en caso de que sean dos palabras. Ejemplo, cáncer de mama. Cáncer de mama son 3 palabras, entonces eso va dentro de comillas. Pero si yo solo quiero cáncer, no necesito poner comillas. Esto es lo que les estoy explicando para poder definir un keyword. Listo. Entonces yo digo, las puse entre comillas tal cosa. Entonces yo puedo agregarle un asterisco, que es una opción que me da la página, para que solamente, o sea, me vaya a identificar esas palabras juntas, porque como es un buscador inteligente, entonces lo que puede hacer él es que coge cáncer de mama y te busca cáncer y te busca mama, ¿ya? Pero yo quiero que sea el concepto junto, no me interesa el resto. Entonces yo le pongo un asterisco para que él entienda que eso debe quedarse junto. Hay otra forma y es que ustedes pueden poner términos que especifican la investigación. Dentro de esos está TIAB, que TIAB es Title and Abstract. Eso significa que el buscador va a ir específicamente en búsqueda del término, al title y el abstract. Si no está ahí, no te lo va a incluir. O le puedes poner también TW, que es Test Word, que es para que haga todo el texto la búsqueda. Y pues se ponen los términos booleanos entre mayúsculas, entre las comillas, o sea, dentro de los espacios de las comillas siempre se deben poner en mayúscula. Entonces, ya les voy a mostrar un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, miren esto. Está Mobile Application, que es el mesh, le pongo el booleano OR, le pongo una keyword que va a ser Mobile Application, le pongo entre comillas porque son 2 palabras. Quiero especificar para que me busquen el test word, entonces le pongo TW. Pero también podría haberle puesto el de abstract, test and abstract o title and abstract para que me pudiera hacer eso. Miren, por ejemplo, help no está entre comillas porque es una palabra. Entonces, así es como uno va jugando con los términos para ir buscando. Eso es leer hasta que leer literal. ¿Por qué? Porque hay veces que ustedes hacen una búsqueda tan específica que se le hacen artículos. O sea, como que no le encuentra cómo casarle el artículo, entonces pues no va a tener nada. Pero esto es pues para acercar, digamos, el tema de la investigación. Ya cuando ustedes van a meterlo en la historia o cuando ustedes van a meterlo en el término de investigación, entonces eso tiene una cosa que se llama query box, que es donde ustedes van a meter el término. Entonces ustedes no se van a poner a escribir todo esto, sino que ustedes escriben hashtag 1 and hashtag 2 and hashtag 3. Y la página ya sabe que tiene que coger esto de acá abajo. O los copian y los pegan. Pues esa es la decisión de ustedes. O le dan aquí en los 3 puntos y le ponen a query. ¿Ya?
Pero básicamente algo así es el término de búsqueda. Es un poco complejo, sí, lo podemos practicar también. Es de práctica, es de hacerlo también. Pero créanme que una vez ustedes le cogen el tiro, ya sus investigaciones, eso ya no tiene sentido. Pues no tiene mayor ciencia porque ustedes ya encontraron el número de artículos, ya solamente es que los bajen, se los lean y continúen su revisión sistemática. Bueno, revisión sistemática de la literatura. Entonces, me meto a PubMed y digo, pues pucha, tengo 487.027 resultados. ¿Yo cuándo me voy a leer eso? Nunca más en mi vida. ¿Lo que hago? Yo voy a clasificar qué es lo que yo quiero. Primero me ubico en los 10 primeros años, que ustedes ven ahí la barrita de la gráfica de los años, la acercan. Adicionalmente hay otros filtros que son los filtros del tipo de artículo que quiero incluir. Lo van filtrando todo. Entonces, normalmente les recomiendo poner clinical trials, revisión sistemática, revisión de literatura y bueno, metaanálisis. Hay veces sale umbrella, hay veces no sale, pero paren de contar. Para una revisión sistemática, ¿no? Para revisiones sistemáticas normalmente he recomendado revisiones sistemáticas. Pero pues si no hay tantas, pero revisión de literatura no pasa nada. Entonces ya yo tengo todos los artículos, elegí 50 artículos. Ahora, ¿cómo voy a hacer para analizar los artículos? Entonces, su mayor aliado va a ser una matriz de investigación. Esos son screenshots de una tabla enorme de Excel. Esto es un formato que siempre pues, hemos manejado con Natalia. Cada vez la alimentamos un poco más. Si la quieren pues, tener, pues las pasamos, no hay ningún problema. Pero la importancia es la siguiente. Siempre pongan el encargado del artículo. Siempre. Nunca, o sea, en una investigación la clave es el orden. Entonces pongan a quién le corresponde qué para no saber a quién preguntarle. Pues porque si no, no va a tener pues, mayor tema como de organización. Nivel de relevancia de artículo. No pierdan el tiempo. Artículos de baja relevancia pues no los van a usar. O sea, van a usar los artículos de alta y mediana relevancia. Eso es algo muy subjetivo. Eso se aprende a lo clínico, pues a lo investigativo, pues porque es de experiencia, pero una vez ustedes lo tienen, pues no van a perder el tiempo con los artículos. Nosotros no leemos artículos enteros. O sea, uno no se sienta a leer el artículo de las 20 páginas. Uno se sienta a leer la página inicial del artículo. Uno se lee el título, el abstract, donde siempre, para que sea un artículo que pues, sea válido, que uno diga, bueno, un artículo tiene que tener la introducción, los métodos, los resultados, el análisis y las conclusiones. Siempre. Entonces ustedes no se van a poner a leerse 20 páginas porque nunca van a acabar. Pues siempre poner el link, el título, esto es algo como muy personal, tipo de estudio, un resumen corto de lo que ustedes entendieron, de lo que leyeron del abstract, las conclusiones, los resultados, la relación con la investigación, importantísimo, la limitación del estudio. Ustedes creen que no, pero a medida que ustedes van a sacar las limitaciones, de ahí es donde ustedes van a identificar dónde pueden investigar realmente. Porque al inicio ustedes tienen una pregunta de investigación, pero puede que esa no sea la pregunta con la que terminen realizando el artículo, sino que al final les toca reestructurar todo y buscar cuál fue el vacío realmente. Y las referencias, recomendaciones, saquen las referencias desde el principio, porque luego eso es un juego. O sea, eso literal lo van a, pues, como para poder organizarlo. Cronología y todo, eso es súper complicado, hay gente que le gusta usar Mendeley. Personalmente, Mendeley es muy bueno porque él mismo te hace el seguimiento de las referencias. Eso es algo que pueden acceder también por Javeriana. Ustedes descargan Mendeley, abren su perfil y ya simplemente es que le pongan ingresar referencia. Pero, recomendación, Mendeley no referencia. Mendeley solo te coge el artículo. Tú debes meterle la referencia, porque ya me pasó. Entonces yo iba poniendo los artículos feliz, porque Mendeley me los iba organizando, y como bajé la lista, porque él me dice como download las referencias, cuando bajé no tenía nada. Y yo, ¿cómo así? Esta cosa porque no me bajan las referencias. Pues claro, yo pensé que Mendeley iba a sacar las referencias solo, pero no las saca, solamente te las organiza. Entonces tú le tienes que meter la referencia para que ya al final solamente sea bajarlo y ahí quedaste con todas sus referencias listas. El comentario, al final del comentario.
Ahora, al final nosotras ponemos eso de comentario y es porque si están viendo el tema entre 4, 5, 6 personas, es decir, y tienen 60 artículos que están revisando y son 6 personas, entonces que uno está revisando de a 10. No todos van a leer los 60 artículos, pero entonces en los comentarios se pone como buen artículo de referencia y así uno más o menos al final, cuál sí sería bueno que todo el mundo se lea para que todo el mundo tenga como la misma idea en la cabeza y puedan hacer más ágil el trabajo. Porque si no, cada uno queda como con partes de la información y al momento de escribir no se integran muy bien. En cambio, si al menos hay unos artículos de base que todo el mundo se lee, ayuda mucho a la hora de escribir. Bueno, vamos a tener para la revisión sistemática como es sistemática protocolizada y bueno, es como todo me engañe, están las reglas Prisma. Prisma va a ser clave, o sea, a ustedes todo el mundo les va a hablar de Prisma y si ustedes no saben de Prisma, se van a dar cuenta que no están de investigación. Entonces, es muy sencillo. Resulta que en la historia mucha gente empezó a investigar, mucha gente se inventó datos, mucha gente publicaba y no tenía nada que ver. Entonces lo que hicieron fue que fueron estructurando las reglas de investigación. Entonces, inicialmente las reglas de investigación tenían otro nombre, pero con el tiempo pues fueron adaptándolas hasta llegar a Prisma. Prisma fue un resultado del 2012, pero luego lo actualizaron en el 2019 y luego pues salió el formato ya 2020. Y básicamente lo que te dice esto es que tu revisión sistemática tiene que tener 12 ítems. 12 ítems básicos. Dentro de los que está título, antecedentes, los métodos que te dice exactamente qué tiene que tener cada cosa. Por ejemplo, criterios de elegibilidad, fuentes de información, riesgo del sesgo, la síntesis de los resultados, sí o sí tiene que estar. Los resultados, entonces, cuáles son los estudios incluidos, cuál es la síntesis de los resultados, la discusión entre la limitación y la interpretación. Otros, que es algo muy importante, el tema de financiación, porque habían investigadores que no declaraban financiación, pero que eran financiados, entonces eso es mayor riesgo de sesgo, pues porque obviamente si te paga un laboratorio, pues posiblemente lo que están diciendo no va a ser muy veraz de lo que no. Y el registro, que es clave. Prisma te dice, para hacer un buen resultado de una revisión sistemática, se recomienda que mínimo con 2 ítems haya una persona revisando. Entonces ahí más o menos ustedes van haciendo cuentas de cuántas personas podrían participar en la revisión sistemática. Porque se van a encontrar muchas personas que les van a decir, no, es que el artículo, pues, para que tenga 3 personas, porque es que se ve mejor. O no, es que mucha gente para la revisión. No, eso no es cierto, eso es de gustos. No hay una regla en la literatura que te diga que la revisión sistemática tenga que tener tantos autores, entonces no se deben engañar. O sea, como que si ya esa es la regla porque así quiso la persona que pues planteó la idea, pues ni modo, perdieron, pues perdieron. Pero no es porque sea que no sea aceptado o que tenga una problemática. Realmente las reglas de investigación como tal recomiendan mínimo 6 personas en una revisión sistemática. Mínimo. Para asegurar que sí esté bien hecho el artículo. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí haciendo un análisis de cómo buscar y cómo saber qué artículo me sirve y qué artículo no me sirve, que no todos les van a servir. Entonces, yo me voy con el término Prisma. Entonces, ¿qué hago? Título, autores, reconocimiento. Obviamente todos tienen que tener DOI. El DOI es como la cédula de los artículos. Enfóquense mucho, miren, por ejemplo, aquí dice free article, que era lo que les decía, este sería un gold, por ejemplo, o sería uno de open access, y eso, ¿qué significa? Que se rige por las leyes de la investigación mundial, que es que pues estamos en pro a la investigación libre y de libre acceso. Si ustedes ven una privada, es que no la puedan usar. Sin embargo, la recomendación es que la mayoría de los artículos que ustedes usen sean de open access. Hay investigadores que no les gusta esa regla, que dicen que eso no es cierto, que tal cosa. No, en realidad sí. La recomendación es que siempre sea open access. Pero pues si no se puede, pues no se puede. Siempre tener objetivos, no todos los abstracts van a venir divididos así. La recomendación es que obviamente es mucho mejor si vienen divididos porque significa que el autor se detuvo a pensar cómo estaba haciendo la estructura.
Entonces, el objetivo de la revisión sistemática, los métodos que se usaron, entonces, por ejemplo, miren aquí, yo dentro de métodos tengo que buscar la fuente, entonces la fuente de este fue un estudio sistemático cualitativo, ¿cierto? El tipo de risk of bias no lo dice, el bias sería el del riesgo de sesgo, no me lo está mencionando, o sea que ahí flaquea el artículo. El criterio de elegibilidad tampoco me lo está diciendo, o sea que vuelve y flaquea, o sea que métodos como tal de este artículo, más o menos, ¿cierto? Pero por ejemplo me voy a resultados, entonces dice que sacaron la base de datos de Medline, Embase, SiteInfo, EBSCOhost y Scopus, que fueron 1841 artículos en total, que de ahí fueron depurando, y que los resultados fueron estos, que al final, miren, muy bien, incluyeron 14 artículos, 14 estudios de los 1841 que requieren, porque es que nadie sabe de 1800 estudios. Y utilizaron esta herramienta, o sea que los resultados sí están muy bien detallados, la utilidad también, pero entonces uno va viendo cómo se va estructurando. Ya en el término de conclusiones, entonces, ¿cuál es el aporte, la novedad, la limitación y las ventajas? Entonces aquí me dice, por ejemplo, una oportunidad de investigación basándonos en este artículo, que pues este artículo es muy específico de gerontología, o sea, no nada que ver, es que se necesita más investigación para mejorar el entendimiento de estos elementos en las prácticas de intervención. O sea que básicamente no tenemos información. O sea, básicamente de ahí ustedes pueden sacar una nueva investigación, teniendo ya una base. Y esta es la figura clásica que maneja Prisma. Entonces, ustedes hicieron su artículo, hagan el ejercicio de hacer la checklist de Prisma. Van chequeando, simplemente van incluyendo lo que les va preguntando para que cuando alguien vaya y lea su artículo diga, ah, esta vieja sabe de investigación, o este man sabe de investigación. Y acuérdense de que nosotros siempre incluimos la figura Prisma. La figura Prisma básicamente va a ser la figura 1 de todo artículo. Todo artículo científico de revisión sistemática que sea validado o que sea de prestigio va a tener una figura 1 y su figura 1 va a ser la estructura de cómo encontró la investigación, de cómo encontró la información. Entonces, la primera fue la identificación, que fue lo que nos dijeron que tenían un montón de artículos. Luego, entonces, hacen el screening, entonces se hace la eliminación de duplicados, la eliminación a partir de la lectura del abstract y del screening, screening y el scanning del texto, se excluye por factores, por criterios de exclusión, se incluyeron al final 14, se excluyeron tantos y al final yo me quedé con 10. Entonces, básicamente, ustedes le dejan saber a la persona cómo ustedes hicieron la investigación. Y así, cuando ustedes van a pasar, porque normalmente uno debe de pasar la base de datos, eso ya es una regla mundial, uno tiene que pasar el repositorio, la matriz de investigación, cuando uno manda el artículo, pues va a tener sentido lo que están diciendo. Bueno, el reporte de caso. Entonces, el reporte de caso va a ser lo más fácil a lo que ustedes van a tener acceso en su práctica clínica, en especial del internado. Súper recomendado, úsenlo. Hacer un reporte de caso es muy conciso, es muy fácil, entre comillas, y es de fácil publicación. Siempre y cuando sepan identificar ahí sí con ojo clínico, pues cuál es el caso que tiene relevancia y cuál no. No van a publicar algo que no tiene nada que ver. Siempre buscar cómo meterle el interés al artículo. ¿Cuáles son las bases de un reporte de caso y cómo se tiene que hacer? Es muy sencillo. Primero, el título tiene que decir reporte de caso, sí o sí. Y le tienen que complementar con algo que sea de interés del cuadro clínico. Ya ustedes verán cómo, por ejemplo, incluirlo. Un ejemplo de eso podría ser un reporte de caso que, por ejemplo, yo realicé en el archivo que estamos pendientes de publicar, que es reporte de caso y una revisión sistemática a propósito de un reporte de caso de una gangrena de Fournier en un neonato. Ejemplo. Entonces, ¿qué le suma? Pues yo hice un reporte de caso, pero ahí hice una revisión de la literatura porque es que es importante saber de qué se trata.
A mí me gusta hacer ese tipo de mezcla. A mí me gusta hacer reportes de caso con revisiones de literatura. Es más difícil, es más dispendioso, pero tiene mucho peso, porque ya no me quedo abajo como reporte de caso, sino que ya subí como revisión de literatura. El uso de palabras claves, siempre. El abstract tiene que decir la introducción, el principal problema del paciente y el resultado. Normalmente también meten los métodos y todo eso. Por ejemplo, en este caso, pues era un reporte de caso que es en términos de cirugía plástica, entonces, ¿qué se hizo con el paciente? Y bueno, etc. En la introducción, entonces, siempre resumen del caso, identificación del paciente, antecedentes personales y familiares, información epidemiológica, en especial porque la mayoría de casos que ustedes pueden llegar a la clínica para hacer casos que son muy específicos de nuestro territorio. Entonces, toma relevancia decir de dónde es el paciente. Pacientes indígenas, pacientes que vienen de lejanía, pacientes migrantes, bueno, entre otras cosas, importante resaltarlo. El desarrollo, ya entonces examen físico, cómo es el diagnóstico, cómo es el tratamiento, cuál es el pronóstico, los resultados y la discusión como tal del tema. Ahí es donde ustedes deciden si le van a meter la revisión de literatura o no se la van a meter. Eso es de ustedes. Discusión y conclusiones, pues identificar los factores de mejora, los vacíos en el conocimiento fundamental. Dale, bueno, para decirles lo que decía María en cuanto a porque acá se pueden sacar muchos reportes de casos, porque en Colombia tú ves la evolución completa de la enfermedad casi que libre. Si te vas a países donde tienen una medicina de pronto mucho más rápido, de pronto que la gente tenga mayor acceso, pues digamos que no dejan que las enfermedades lleguen a estadios tan avanzados, pero acá sí pasa, porque entonces, por ejemplo, uno siempre habla de una tirotoxicosis. Para que uno le dé una tirotoxicosis es porque esa tiroides está descontrolada, pero años de los años. Y eso llega acá. Entonces, fácilmente, si uno está en el rural del Amazonas, fácilmente le puede llegar un paciente con una tirotoxicosis y ahí toma tu reporte de caso. Entonces, es como estar muy bien abiertos los ojitos para ver eso que pasó o no, que no, esa citis en cresta de medusas, ¿qué se llama? Saben, aparece en los libros y en el San Juan. Entonces, ahí es donde tienen que ver las cosas que van pasando y estar muy pendientes de hacer lo que dice Mario. Algo que le da mucho miedo a la gente es el consentimiento informado. Yo tengo un formato de consentimiento informado, si quieren, luego se los paso. No lo traje aquí como tal porque pues, realmente fallaron un consentimiento, pues más bien les explico en qué se basa. Pero básicamente es, pues este es el documento legal que usted les va a dar permiso de usar el caso, las imágenes y toda la información del paciente. Siempre expliquen al paciente qué es lo que están haciendo. Y si le tienen que decir que usted le van a mandar el artículo, le dicen que le mandan el artículo y se lo mandan. Así él no vaya a entender, pero se lo mandan. Porque a la gente le gusta, ver lo que uno le escribió y todo eso les gusta. Les gustan las fotos. Entonces, siempre explicar muy bien. Normalmente la recomendación es, ustedes pongan consentimiento informado, ustedes escanean consentimiento informado. Recomendación, si la persona permite, porque depende de cada persona, escanear la firma, escanearla. ¿Por qué? Porque los consentimientos puede que en algunas revistas les den un formato específico de la revista. Entonces ustedes firmaron su consentimiento informado, pero a la hora de la revista se jodieron porque no van a poder mandar el consentimiento como es. Entonces tocaría volver a firmar. Y dejar ir a un paciente es casi imposible volver a verlo. O sea, créanme que muy imposible. Es más posible que ustedes encuentren otro paciente igual a que se vuelvan a encontrar al mismo paciente. Los pacientes casi no vuelven y casi no contestan los celulares. Entonces, pues siempre la recomendación es que ustedes tienen eso, mantengan con el formato en el celular, que solo sea actual, lo impriman y ves que el caso me parece muy interesante, tal cosa, quisiéramos reportarlo, pues será que nos puede dar consentimiento firmado y ya, chao. El formato que les doy sirve para Colombia, pues porque obviamente está basado en Colombia. Sin embargo, pues cada consentimiento se puede estandarizar, hay reglas universales que pues los rigen, entonces pues como tal. Entonces, las leyes en Colombia son 4 principalmente, la ley 23 de 1981, que es la de la ética médica, la regulación del ejercicio de la profesión médica, esa es la regla común, la regla básica.
pues, de los principios de medicina, que beneficencia, no maleficencia, y bueno, todos esos. La resolución de 8430 de 1993, que esta sí es especial, específicamente para las normas científicas y para el tema de investigación en salud. Esa, o sea, a lo que yo me refiero diciéndole las leyes es que eso debe de estar incluido dentro del formato, al menos alguna, ¿listo? Para que las pueda proteger. La ley 1751 de 2015, que es la reguladora de los derechos en salud, que esa enfatiza más que todo el tema de la dignidad humana, es decir, la aceptación del paciente, que esté de acuerdo, que no se le vaya a violar el derecho de privacidad, de no difamación del nombre. Uno nunca va a publicar el nombre del paciente ni datos de identificación que permitan reconocer quién era. Y la autonomía del paciente y la obligatoriedad de consentimiento informado. Es decir, esta ley es la que dice usted sí o sí debe firmar un consentimiento antes de manejar cualquier información del paciente. Cualquiera. Y la resolución 2378 del 2008, que son las normas de bioética, que es muy específico en caso de que ustedes vayan a hacer investigación con seres humanos, es decir, un clinical trial, que es muy raro que lo hagan, porque es muy difícil que les den la autorización. Y es muy difícil que pues, uno pueda hacer experimentos en personas y en material biológico, pues también es bastante complejo. Entonces, básicamente, estas son las 4 leyes en las que uno se va a cumplir. Otra recomendación que les doy es que pues, ustedes pagan su consentimiento, lo hacen firmar, le explican y ahí mismo ustedes, la historia clínica va a ser el documento legal que ustedes van a usar para hacer su historia. Hay lugares en donde se las van a dar, hay otros lugares donde va a ser más complejo y van a tener que pasar por un comité de ética. Nunca se presenta en un comité de ética sin un consentimiento informado. Pues porque les van a decir que no. ¿Ya? Pero pues principalmente eso sería como la información. Sí, ¿qué hora son? Yes. Las 10 y 20. Si quieres verlo mirando, listo. Bueno, ya vamos a mirar lo de refrigerio, yo sé que es el tema, pero ¿vienes a ver? Bueno, No, listo. Sigamos con, bueno, nos falta todo. Ok, ya vamos por la mitad. Bueno, un estudio retrospectivo con pacientes, que era parte de lo que habló María. María sigue por mí. Bueno, ¿qué es un estudio retrospectivo? Entonces, nuevamente, ¿por qué les hablo específicamente de retrospectivo? Porque es lo que, si van a hacer algo en pacientes, lo más posible que hagan es un estudio retrospectivo. Entonces, son datos que ya yo tengo, que ya se tomaron, y que responden preguntas de investigación específicas. ¿Y cuál es la diferencia con un prospectivo? Que eso se recolecta a medida que pasa el tiempo. Los estudios retrospectivos, como miran hacia atrás, también se podría convertir en algún momento en estudios prospectivos, es decir, yo quiero analizar de las mujeres que han entrado en código rojo en tal hospital de Cali, entonces voy a mirar todas las pacientes hace 10 años. Pum, tengo 200 pacientes que hace 10 años tengo la historia de qué pasó con su código rojo y hago los datos y hago toda su historia clínica. Pero quiero saber que desde pandemia se implicaron tales y tales y tales protocolos para el código rojo y cómo eso pudo afectar en las que vienen desde pandemia, entonces 2022, 23 y 24. Entonces es retrospectivo en base a miras de lo que pasó prospectivamente y que son pacientes que voy a seguir. Entonces uno retrospectivo sí se puede convertir en un prospectivo. Dale, María. ¿Qué vamos a hacer en el paso a paso? Entonces primero, yo tengo una idea, ¿cierto? Entonces yo digo, no, es que yo tengo ganas de investigar, tengo un buen equipo de trabajo, entonces ¿qué voy a hacer? Primero en el área de trabajar, gineco, plástica, cirugía, el que quiera. Enfocan así grande, siempre nos vamos de lo grande y nos vamos haciendo chiquitos. Y luego el tipo de pacientes con los que yo quiero según los vacíos en el conocimiento. ¿Y eso qué les da? La experiencia. Entonces Ángel está en su internado y dice, no, mira, es que yo estoy rotando por ortopedia y yo veo que todos los pacientes con pie diabético tienen asociación a que, como son de área rural, entonces ellos se ponen aceite quemado para aliviar el dolor mientras llegan al hospital. Ven y listo, eso es un vacío de conocimiento porque ¿qué propiedades tiene eso para que lo alivie?
O no, es que mira, es que a todos esos pacientes de pie diabético apenas llegan, les va mejor si enseguida los debridan y los entran rápido, a que si se espera, se les da un manejo conservador y después ahí sí se les pasa cirugía, ¿sí? Entonces, es cualquier manejo que yo vea que se hace diferente o que no se sabe el por qué y que yo quiero responder a esa pregunta. Hasta ahora voy en eso, yo no lo sé, no sé si las demás personas lo saben. Listo, y lo otro es qué manejos específicos se pueden hacer en la clínica en la que yo estoy. Entonces, no es que en esa clínica donde yo estoy hay un médico que es naturalista y él les pone tal cosa al paciente. ¿Será que eso sí funciona o será que eso me ayuda a que el paciente esté mejor o no? Entonces, esas son las preguntas que hasta ahora yo tengo, pero yo no sé si esas preguntas son reales o no. Listo. Lo segundo, ya tengo mi pregunta y vamos a ver los pacientes en el periodo de tiempo, los criterios de inclusión y de exclusión. Entonces yo voy a decir, bueno, no puedo coger 10 años porque es que la muestra es gigante, pero sí puedo coger de los últimos 4 años, que es pandemia. Entonces quiero ver 22, 23 y 24. Ojo, 3 años. Y ahí son 100 pacientes por año, entonces tengo 300 pacientes para estudiar, que es una muy buena muestra, ¿sí? ¿De qué depende la buena muestra o mala muestra? De la patología. Si es algo muy raro, entonces no, mira, una enfermedad de Whirlpool, pues yo tengo, hombre, tener 10 pacientes por año ya es una súper ganancia. Y más que si ahorita lo que les voy a decir, si yo reviso la literatura y los estudios no son de más de 20 pacientes, pues yo voy regia. Pero si yo les digo, no, es que es preeclampsia en embarazo, pues las cohortes pueden ser perfectamente de 5.000, 10.000 mamás porque es una patología muy frecuente. Entonces depende más de eso, no como de algo específico. Los criterios de inclusión y exclusión, entonces yo les digo, de cierta patología, entonces aquí les voy a incluir, no es que voy a incluir a las pacientes entre tal edad y tal edad y voy a excluir a todos los demás. ¿Por qué? O de cierto estado socioeconómico, o que hayan o no tenido cierto antecedente. Entonces, si yo estoy estudiando cáncer, un tipo específico de cáncer, digamos, cáncer de laringe, pero el paciente fue fumador toda la vida, yo lo que quiero ver es qué otras asociaciones a cáncer de laringe puedo tener, pues a quién tengo que excluir, a todos los que fueron fumadores, porque ya sabemos que ese es el factor de riesgo número 1 para tener cáncer de laringe. ¿Sigues? 2, tener una matriz de investigación con pacientes, una base de datos con historias clínicas. Ahí tenemos que tener cosas de rigor muy en cuenta. Como yo voy a trabajar dentro de una institución, yo tengo, uno, que tener los consentimientos informados si lo aplica, y 2, normalmente nos van a pedir pasar por un comité de ética del hospital. ¿Qué tengo yo para que me acepten en un comité de ética? Tener una muy buena propuesta, es decir, tener claro qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué recursos financieros debo tener, que es muy importante, y después, qué beneficio tiene para el hospital. Ninguna institución les va a dar a ustedes un permiso de hacer una investigación si ellos no van a tener beneficio. Entonces Univalle se queda con Univalle, eso sí tenganlo seguro. Debe tener su profesor, sus cosas, porque todo debe ir con 20 nombres de Univalle. Y ese es el beneficio de ellos porque ellos se supone que son unos académicos natos. Que para otras instituciones puede ser prestigio, que para otras instituciones puede tener diferentes intereses. Entonces, conozcan la institución en la que van a presentar el proyecto y qué pueden ganar con eso. Y en la organización del esquema. Entonces, por acá tengo el link, pero ya está abierto. Entonces, este es un ejemplo de lo que se hace con un esqueleto de una matriz de investigación con pacientes. Entonces, lo que les decía María ahorita, siempre yo debo tener quién va a ser el investigador que se va a encargar de esos pacientes. Entonces, tengo a Pepe, a Franklin y a Juan. De manera de que si algo pasa con alguno de esos pacientes, pues yo sé quién estuvo a cargo de ese paciente. Entonces, listo. Estamos con Frank. El estado de diligenciamiento, completo e incompleto. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que al revisar historias clínicas, no siempre todos los datos que uno quiere tener puede que están, y puede que eso sea un criterio de exclusión más adelante. Entonces, sí, yo empecé con 300 pacientes, pero puede que al final solo vaya a tener 120. ¿Por qué? Porque todos los demás no cumplieron con lo que yo quería ver. La identificación, el nombre, la edad, normalmente hay un RIPS o un código único del hospital, el año, que fue lo que ya establecimos, la fecha de ingreso a la clínica, la fecha de ingreso. Eso porque es importante, porque tenemos que analizar todas las variables que nos puedan haber cambiado, porque se quedó más tiempo o menos tiempo de lo que debería haber estado por la patología que estamos estudiando.
La estancia en el hospital, eso es puro sociodemográfico. Escolaridad, ocupación, ¿de qué nos sirve? No, pero a mí que me interesa que la paciente sea una enfermera, una profesora o una vendedora ambulante. Sí interesa porque es que el cuidado de las enfermedades también puede ir allí. De pronto una enfermera que tenga ciertos síntomas va a ir a la clínica más rápido, o se va a tratar más rápido que una persona que no conozca los síntomas. O una persona que sea letrada, que entienda qué es la enfermedad, puede que le ponga mucho más atención y eso sí puede hacer sesgos en cuanto a un resultado de tratamiento. Hemoclasificación, el peso, acá les recomiendo mucho. Sean más ágiles con las cosas, tengan fórmulas. Entonces, si yo tengo acá mi fórmula de un IMC, pues es cuestión de que yo pongo que pesa 60 kilos, mide 1,70 y tiene 20. Entonces, yo copio acá, esperen, lo copio, lo pego, ya está determinado. Si tiene 20, pues yo sé que está acá y está normal. Y ya, se ahorraron después. Si ustedes lo van haciendo ahí, ya cuando sea la revisión por una epidemiólogo, pues muy rápido. Si lo hacen después, es mucho más dispendioso. Ustedes coger 120 datos y cambiarse a todos. El tema de antecedentes lo pueden hacer de dos maneras. Pueden poner, por ejemplo, una enfermedad, si es un sí o no, o lo pueden poner con ceros y unos. Unos que sí lo tienen, ceros que no lo tienen. Depende del equipo de trabajo con el que lo estén haciendo. ¿Qué patologías tienen? Por ejemplo, si estamos trabajando con embarazo, entonces fórmula gestacional, embarazo múltiple, los signos vitales, los laboratorios, pueden poner todos los que ustedes quieran. Básense en la regla de que siempre escojan lo peor, porque se supone que si estamos viendo pacientes que están en cierta patología, pues yo debo ver en el momento en que peor estuvo el paciente y de pronto pueden poner unos de control de cuando posterior al tratamiento ya estuvo mejor y pueden hacer esa relación en STEP, pero tienen que tener los datos claros. Y ya, básicamente eso. Y en las escalas ayuda mucho que ustedes, para que el equipo de trabajo sea muy dinámico, entonces todos tienen que hablar el mismo lenguaje. Entonces una escala, pues para mí Coxopo es una cosa, pero para la otra persona puede ser otra. Entonces ustedes escogen qué escala van a usar, se van al link que ustedes escojan, ponen sí, no, sí, y ya saben qué riesgo van a poner. Y así no ponemos en sesgos con cosas que no vayan a salir como las estamos pensando. Y el equipo de trabajo es la corrección de datos. Entonces, se van a dar cuenta con el tiempo que empiezan 10, siguen 8 y terminan 6. ¿Por qué pasa eso? Porque es dispendioso, porque lleva tiempo, porque es de responsabilidad y porque el día que yo me invente un dato, hasta ahí nos tiramos la investigación. Lo más importante en este tipo de cosas es que, bueno, y en todo, pero en esto más porque son pacientes. Si yo me invento un dato, le estoy diciendo a otra persona una recomendación que no es cierta. Y si de nada vale la pena que yo diga, no, mira, es que el ácido fólico después de las 14 semanas es buenísimo para bajar el riesgo de preeclampsia. Y eso no sea cierto, porque automáticamente pues no estamos haciendo nada. Entonces tener en cuenta eso. Cuarto, comparación con otros centros médicos nos da relevancia investigativa. Resulta que es un sesgo muy grande, y es que si yo estoy en HIV y en HIV las cosas se hacen así, y yo a esta patología le pongo este medicamento, pero es que no tengo que más ponerlo. Y las guías dicen que es este medicamento, pero yo no lo tengo, y por eso le pongo este y este me funciona. Y funciona bien, y puede que ese medicamento sea incluso mejor que el de las guías, pero como yo tengo que avalar eso, lo que yo diga de mi institución tiene relevancia, pero a la vez tendría que soportarlo con más cosas, porque nadie va a hablar mal de la clínica donde trabaja o donde está investigando. Y adicional a eso, nadie va a decir que ha hecho cosas que de pronto no están bien vistas dentro de lo que ya académicamente está establecido. Entonces, no, mira, es que yo tuve mortalidad materna porque es que la operé teniendo endometriosis y pasaron 20 cosas más. Ese tipo de casos no se van a reportar porque pues no queda bien que tú reportes cosas que hiciste de pronto no de la manera que está establecida. Entonces, generas eso. La única forma de evitar esos sesgos y de que tenga más relevancia en la investigación es, listo, Univalle, un tercer nivel, pero coja un hospital de cuarto nivel y coja un hospital también de primer nivel. Si los resultados con el mismo medicamento son buenos, significa que efectivamente puede que el otro sirva, pero puede que este también, y puede que después en las guías puedan estar los dos igualmente.
pero se tiene que hacer eso, que sí implica más trabajo, y es cuando uno empieza a tener aliados en investigación con centros de grupo especializados. Dale, María. Epidemiología en estadística, entonces listo, yo ya tengo mi super base de datos, es una base de datos completa, 120 pacientes, vendible. ¿Qué tengo que hacer ahora? Una, dos, o ustedes son doctoras y adicionalmente hicieron maestría en epidemiología y estadística, o tienen un muy buen estadístico y un muy buen epidemiólogo, que lo que va a hacer es investigar todas esas asociaciones y exposiciones que nosotros tenemos, todos los resultados que tenemos, y decir, mira, de manera estadística y cuantitativa es significativo estas asociaciones que yo encontré, 20, 30, 40, las que sean. Y va a encontrar muchas, entonces, tú tener una muy buena base de datos para sacar muchas asociaciones. No verte, no, mira, es que yo sí quiero ver es específicamente cómo cambia el ácido úrico en tal enfermedad. No le cambia a ninguno. Jodido, porque revisó 300 pacientes y en ninguno había. Se dañó la base de datos. Pero si ustedes con un esquema como el que les mostré, que tiene como medicina interna, que se les pide de todo y más de todo, y por si acaso se le piden más cosas, pues les da muchas más herramientas para trabajar. Dale. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Pues como no todas las asociaciones son tan importantes, entonces se eligen con la mayor relevancia y se integran datos. Entonces yo no voy a hacer, si me salieron 40, no voy a hacer un artículo de las 40. Puedo coger las relevantes, integrarlas y sacar 5 artículos, pero muy buenos artículos. ¿Qué les da eso? Pues depende. Si uno está aliado con los especialistas de la patología, pues ellos normalmente, en base a la experiencia y al estudio, pues saben qué es lo más relevante. Y si no, pues tienen que tener muy claro en qué investigación están, para qué lo están buscando y asimismo las asociaciones que quieren encontrar. Pero ya depende del tipo de investigación que estén haciendo. Dale, Mari. Y finalmente, pues nos vamos al tema de la escritura. Entonces, en el estado de arte, entonces poner, siempre empieza, ¿qué sabemos del tema? ¿Qué averigüé yo en esas asociaciones? ¿Qué hay y cuáles son las conclusiones? Pero ya vamos a hablar de la escritura más profundamente. ¿Por qué sería bueno y por qué no sería bueno estudiar con pacientes? Lo primero es que estás viendo las cosas reales que se están haciendo hoy en día. Entonces, es decir, si hace 20 años se hacía de una manera y hoy cambió, ver si eso de verdad sí está funcionando o no, y en vivo, en mi hospital, donde yo trabajo. Y en última, los hallazgos que yo pueda encontrar pues son cosas que voy a usar con mis propios pacientes. Entonces, digamos que es como esa cosa de, sí, quiero investigar, pero por el beneficio de ellos, que se supone que debería ser la principal motivación. Múltiples asociaciones brindan la oportunidad de resolver varios aspectos de un mismo tema. Entonces, si yo estoy estudiando a todas las pacientes, si yo llevo trabajando 5 años en una clínica y voy a estudiar a todas las pacientes que he tenido 5 años sobre esa patología, pues me dice también qué tan bueno ha sido mi trabajo, si lo que estoy haciendo funciona o no funciona y qué cambios puedo hacer. Entonces, así eso se demora en una publicación, te da herramientas a ti para mejorar tu propio escenario de trabajo. 2, comparación entre diferentes pacientes y evaluar cómo el criterio médico llevó a la resolución de los casos. Entonces, patologías quirúrgicas. Conservador o no, venga yo, pero de una vez. ¿Por qué en uno funcionó y por qué en otro no? Entonces, te da como esa sensibilidad más, que no, o sea, no, mira, es que tengo una corazonada que ese paciente sí es. Bueno, no, porque no, esa corazonada no lleva a algo real, a una estadística de los pacientes que he tenido de por qué sí puede ser o no puede ser. Desventaja. Como les decía, los riesgos en los sesgos en la recolección y elección de datos. Inventarse un dato, omitir un paciente porque no fue el resultado que yo quería, que los pacientes a veces están cierto tiempo, cambian la PS y se tienen que ir a otro centro. También pasa y perdemos un paciente valioso. Ocultar los resultados adversos, limitaciones en la capacidad de establecer causalidad debido a la naturaleza observacional del estudio. Es decir, como yo lo que estoy viendo es lo que ya pasó, o puede que tengan pacientes en curso con lo que puedo ver, pues no es fácil que yo diga, no, venga, tómese esto mejor para ver si le resulta mejor, no, porque ya pasó. Entonces, digamos que limita un poco en el sentido en que si fuera un clinical trial, algo donde yo estoy ahí con el paciente que no, mira, no, tome placebo, tome esto que estoy probando, pues tengo más posibilidad de interacción, pero en este caso no. Listo, María. Por ahora, eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos que escribir? Creería que es de las cosas más difíciles, es decir, lo anterior es más mecánico, es más de forma, es más de saber cómo hacerlo, elegir primero qué van a hacer, que es todo lo que explicó Mario,
porque este artículo, porque no este, porque el equipo de trabajo, listo, ya tienes la base de datos. Entonces tú tienes una información regada que le diste acá, le diste allá, tienes una base de datos gigante, tienes lo que te dice el epidemiólogo. Bueno, y ahora lo más complicado es eso. No, ¿cómo? Entonces, primero es dominio del tema. Si es igual, si ustedes van a hacer una exposición de un tema, partan del hecho que los que más saben del tema son ustedes. Todos los demás van a ser un poquito menos porque es que ustedes son los que se han matado una semana antes preparando un tema. Y ustedes me pueden decir, no, pero es que lo voy a decir a tal especialista. Sí, pero no todos los especialistas saben todo lo de su especialidad todo al mismo tiempo. Sí, un neurólogo puede saber mucho de cosas de neurología, pero digamos que no es epileptólogo. Y sí, sabe sus cosas de epilepsia, pero yo le estoy haciendo una charla de la epilepsia y de por qué tal procedimiento y por qué tal esto. Listo, él sabe mucho y es epileptólogo y es neurólogo, pero digamos que yo soy la que más sabe en ese momento del tema. Entonces partan de ese hecho. Si ustedes han leído, si ustedes dominan el tema, ustedes son los que más se lo saben. Y tienen herramientas previas que ya han venido trabajando. Entonces, primera, el estado del arte. Ustedes saben que hay del tema. Saben qué vacíos en el conocimiento hay porque ya han investigado y ya hicieron todo el trabajo previo para saber por qué yo me iba a enfocar en eso. Dos, tengo historias clínicas. Entonces, tengo una experiencia vivencial de qué pasó con mis pacientes y el por qué. Tercero, investigación de hallazgos y por qué sucede. Entonces, no es decir, no, es que mira, el cielo es azul porque es azul. Cuando yo pues no, mira, el cielo es azul porque pasa esto y esto en el ambiente y por eso los humanos lo ven de tal color. ¿Sí me entienden? Entonces, listo, sí pasó eso, pero el por qué. Irse a lo molecular, irse a las bases fisiológicas, irse a la patología de base para saber por qué eso pasa. ¿Y qué les da eso? Una estructura mental. Una estructura mental de que se puedan parar y puedan decir, mira, este es el tema, esto pasa y por esto es que pasa. Y lo puedo resolver de tal manera y ya está comprobado que funciona. ¿Por qué? Porque no es copiar y pegar de varios textos, entonces cojo acá, lo pongo, lo copio acá y sí, tengo 10 páginas. Y pásenlo por un programa de plagio y le sale 95% de plagio. Hasta ahí llegaron y la sancionan si lo presentan a una revista para publicar. Entonces, no sirve. Es tener todo eso en la cabeza y simplemente ustedes empiezan a argumentar sus nuevas ideas. ¿Y cómo argumentan? Basadas en lo que se ha dicho a otras personas y lo que ya está comprobado. Entonces, yo sé que pasa esto y lo sé porque es que tal persona dijo esto y tal otra dijo esto y a mí me pasó esto. Entonces, eso me da para decir que esto sí es real. Más o menos es la idea. Listo, Mario. Tips de escritura. Durante la creación del estado del arte de la revisión sistemática, a mí me funciona mucho. Yo tengo una hoja de Word aparte, como uno lee cualquier cantidad de artículos, entonces lo que uno hace es, no, mira, esto me sirve mucho y este párrafito es perfecto para tal cosa. Copian el párrafo, lo ponen en la hoja de Word y le ponen la bibliografía. Porque después, para sustentarlo, pues tienen que saber de dónde sacaron esta información. Entonces después tienen una muy buena hoja de Word con mucha información, que es cuestión que ustedes van escribiendo, pasa esto, por esto, por esto. Listo, acá necesito justificarlo. Se van a su hoja, este párrafo me lo justifica. Ahí sí, lo parafrasean, o copien o si es algo muy exacto, la frase exacta y lo referencian. Eso sí se hace, no es copiar y pegar, es integrar bien los conocimientos. Listo, María. Parte de la ética de trabajo implica que seamos transparentes a la hora de escribir. Entonces, de nada sirve que o sea autoridad de otra persona o el trabajo que hicieron otras personas lo apropio como mío o pues simplemente haga plagio. Y pues lo que les decía de los programas. Normalmente todas las revistas pasan los textos por esos programas y generan sanción o monetaria o en temas de que no te dejan publicar nada con ellos en determinado tiempo. Entonces es importante. ¿Cuál es la herramienta? Úsenlo ustedes. Entonces tengan el texto, lo pasan por ahí y ven si, y él les dice exactamente en qué parte está así. Pues bueno, yo ustedes resuelven. Está así, venga, cambiémoslo, pongámosle esto, pongámosle más contenido propio. Y eso ayuda. Dale, María. Y se describe el lenguaje médico, pero sin olvidar que deseamos que de manera crítica el lector comprenda nuestros hallazgos. Yo creo que no hay nada más estresante que uno leer un texto y que uno no lo entiende. Y un bendito artículo que se lo manda el doctor y le dice, vení, pero quiere que yo aprenda de esta vaina.
Y más que normalmente leemos artículos en inglés, la traducción no suele ser muy buena, si los leemos directamente en inglés, y uno dice, venga, pero se meten con cosas moleculares, inmunología, una cantidad de cosas, y no tengo ni idea al final qué es lo que me quieren decir. Entonces, la mejor herramienta y lo más fácil para que te lean un artículo es, venga, sí, obviamente, no deje de ser médico y usar lenguaje médico, pero más plastilina, más amigable con el lector. Y eso va a hacer que a la hora de presentar sus resultados, pues, la gente diga, ah, ya entendí por qué dijeron que esto con esto tiene sentido. Y no quede, venga, no entendí. Dale, María. Bueno. Listo, ahora sí, las partes de un artículo. ¿Cómo se escribe un artículo? Entonces ustedes ponen el título y resulta que el título normalmente debe tener los términos mesh para que al filtrarlo con el buscador, como nos enseñó María, pues salga el artículo. Debe ser un artículo que haga que el lector lo quiera leer. Entonces, si yo estoy buscando algo sobre código rojo, pues yo quiero un artículo que diga, por ejemplo, las actualizaciones, las claves para resolver un código rojo de manera exitosa. Digo, venga, sí, vale la pena leerlo porque se me van a decir cosas adicionales a lo que yo ya sé de código rojo para tener éxito a resolverlo. Y tengo mis palabras claves, entonces posiblemente los meses, pues sea código rojo, resolución de tratamiento, cosas que puedo usar. Y no complicarlo mucho, entonces artículos que digan proteína XPY del gen IP no sé qué cosas que ayuda a tal enfermedad, no sé qué. ¿El qué? Entonces, no, diferente si uno empieza con gen que aporta a saber la génesis de tal tipo de cáncer. Uno dice, bueno, listo, ya se entiende más y después obviamente yo tengo que hablar del gen, pero venga, no complique el título. Porque normalmente un lector y las personas pues, que ya han trabajado mucho tiempo en investigación ven el título y el abstract, no ven más. Y es lo mismo que uno tendría que mirar. Si ninguno de los dos funciona, pues es un artículo que no merece la pena leer. El abstract, entonces, proporciona una visión general del estudio, incluir el propósito, método, resultados, conclusiones, como les mostró María Pérez. Es como un mini paper de lo que vamos a exponer. Enfóquense muy bien en métodos y resultados. Si yo expongo muy bien cómo lo hice, que un investigador se dé cuenta que yo fui riguroso en mi método, y adicional a eso, que mis hallazgos o resultados son veraces, pues es mucho más fácil que la persona ya lo lea. Debe ser breve pero informativo, es decir, no es otro paper, es chiquito, pero pues muy conciso con los puntos que debemos tener en cuenta. Dale, María. La introducción, entonces, yo tengo que dar un contexto, entonces, irse de lo grande a lo pequeño. ¿Cómo está ese tema en el mundo? ¿Cómo está ese tema en Latinoamérica? ¿Cómo está ese tema en Colombia? Y si lo enfoca a Cali, ¿cómo está ese tema en Cali? Para saber por qué es importante. Entonces, la justificación, no, mira, es que yo estoy estudiando en esto porque es que la cantidad de mortalidad materna que se da por código rojo es del tanto por ciento, entonces me dice, venga, que vale la pena estudiarlo. O, mira, eso es tan raro que hay 0.5% de la población que no sabemos cómo atenderla porque es que es muy raro. Entonces, la justificación puede ser por ambos lados. Y los objetivos, entonces, listo, yo hice esto por estas y estas y estas razones. Y al final siempre poner explícitamente, por eso mi pregunta de investigación es, 2 puntos, abren corchetico de pregunta y ponen explícitamente para que el lector le quede excesivamente claro cuál es la respuesta que ustedes deben tener al final de la lectura del artículo. El método, pues deben poner el diseño que fue lo que dijo Mario, entonces no, este es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, prospectivo, depende, dejar muy claro qué tipo de estudio es. La población, entonces características demográficas, que para eso les ayuda la tabla que les mostré, y clínicas de la población estudiada. Entonces, mira, los pacientes que estudié están entre tales y tales edades, de tal clínica, nacieron en tal sitio, clínicos, entonces tienen antecedentes de esto y esto y esto. Ser muy concisos en esa parte. La fuente de datos y permisos, entonces listo. Yo utilicé la base de datos PubMed para y adicionalmente tengo los permisos de Fundación Valle de Lili para poder hacer esta investigación. Eso dice que, puedo decir, pasó por un comité de ética que aprobó esta investigación.
¿Qué le da todo eso peso a esa investigación que ustedes hayan hecho? Variables de interés, entonces listo, yo estudié estas y estas y estas variables, ¿por qué? ¿Y por qué no estudié otras variables diferentes? Y el análisis estadístico, entonces pues digamos que van a ser como todas esas, la parte de esta epidemiología y estadística que hizo una persona externa o ustedes mismos tienen algún tipo de formación en ello, que les dé precisamente el peso de decir, venga, eso sí es así, pero porque los números, la frecuencia, una mediana, dice que eso sí es real. Los resultados, entonces, yo los debo poner de manera organizada, yo no puedo revolver resultados, entonces háganlo como cuando le enseñan a uno a hacer una historia clínica por problemas. Entonces, hallé esto, pasó esto para que lo hallara, la respuesta es esto, listo, un par. Váyanse a otro punto y a otro punto. Pero no empiecen a revolver cosas, porque si ustedes mismas revuelven algo, pues el lector es mucho peor, porque si las que más saben del tema son ustedes y no lo entienden, el lector mucho menos. Y no vuelvan a cosas anteriores. No, es que abajo voy a decir qué tal cosa. El tema lo resuelven completo y ya queda. Pero no pongan en... O sea, a veces uno lee artículos y dice, no, es que salta tal parte para continuar. No, todos lo resuelven en un mismo sector. Se pueden incluir gráficas o figuras que pues ayudan a que los datos se entiendan mucho mejor. Normalmente caja de... ¿Se llaman bigotes y qué, Mario? Ahí. De cajas y bigotes. Cajas y bigotes. Sí, una figura de cajas y Dice que bigotes se una usa caja. mucho, diagramas de flujo, depende de lo que sea. La importancia de lo presentado es sustentarse con medidas, lo que les decía. Si no tiene significancia estadística, no es relevante. Entonces, todo bien soportado con números y pues todo esto nos ayuda a respaldar el estudio. Listo, bueno. Listo, en cuanto a la discusión, entonces, yo ya presenté esto, pero ahora lo voy a interpretar, es decir, ¿eso para qué me sirve? Entonces, los analizamos en contexto de lo que yo ya dije antes en la introducción, que es lo que yo ya sé, y en contexto para qué me sirve. Entonces nos vamos atrás y adelante. Fortalezas y limitaciones. No le quiten importancia a las limitaciones. Decir que hay limitaciones en un artículo es ser sincero. Un artículo que no tenga limitaciones da mucho que pensar, porque ningún artículo es perfecto. Entonces es preferible decir, venga, sí. Yo tuve la limitación de que mis pacientes no estaban cerca de la zona de mi estudio y por lo tanto tales y tales controles no pudieron haber sido. O no, venga, yo necesitaba sacar tales exámenes que en mi clínica no hay. Entonces por eso se mandaron a hacer externamente. Pero digan, es mucho mejor ser sinceros en el artículo y no que pase por no hay, y después alguien que sepa mucho del tema diga, venga, pues usted no hizo eso, y te desvalide completamente lo que tú has escrito. Las implicaciones clínicas de la investigación, entonces lo que les decía, ¿para qué sirve? Y las futuras investigaciones que se reto. Ustedes siempre plantean, llegamos hasta acá, pero la idea es investigar y hallar tal cosa, porque eso les da, o para que en el futuro ustedes mismos continúen con la investigación y se autorreferencien. Entonces ustedes en la investigación que sigue digan, es que en el artículo tal, de mi autoría entre paréntesis, puedan decir, se hizo ese antecedente y ahora se está investigando eso. Entonces es como una autorreferencia, como mi apoyo para que en el futuro lo pueda publicar, más o menos. ¿Y por qué es novedoso? Entonces, hoy en día salen no sé cuántos artículos al día, de muchos temas, pero ¿por qué ese artículo tiene relevancia de que la gente lo lea? ¿Qué les va a aportar? Listo, María. Las conclusiones, pues entonces ahí es donde yo llego. Como al final de la introducción puse la pregunta estándar, pues ¿en qué va a ser la conclusión? Responder tal cual la pregunta. Ayer, ¿qué? La razón por la que tal y tal cosa es. Y ponerlo muy, así que al pie de la letra. Y pues se pueden incluir recomendaciones. Entonces, si yo estoy diciendo que un medicamento es mejor o que un tratamiento es mejor, bueno, según eso yo puedo decirle a los pacientes, a los doctores que tienen tales y tales pacientes que sería una buena opción hacer esto y esto y esto. Bibliografía, pues lo que ya les explicó Mari, va a ser mucho más sencillo si ustedes fueron muy juiciosas antes. Y los agradecimientos, normalmente a las organizaciones de estudiantes, a la clínica, al hospital que los deja hacer esto y al equipo de trabajo. Porque normalmente hay un equipo de trabajo investigado, pero mucha gente apoya, la gente que, por ejemplo, hizo historias, que
les llamo a los pacientes porque es que habían datos que no habían. Entonces hay una persona que llegó y llamó a 130 pacientes a preguntarles estado civil. Entonces todo este tipo de cosas se pone allí. Listo, María. Recordar ahí el tema de la bibliografía, pues puede sonar bobo, pero recuerden que en medicina usamos de bibliografía estilo Vancouver. Hay muchos estilos de referencia, pero el común es Vancouver. Si ya la editorial les pide otro tipo de referencia, pues toca cambiarlo. Pero en común, pues recomendarles es eso. Listo. Ahora yo ya tengo un súper paper, esa vaina está más revisada, más preparado que un yogur. ¿Yo qué voy a hacer con eso? Dale, María. Bueno, primero determinar qué público. Entonces, no es que si yo hice un artículo de enfermería, pues yo tengo que apuntar a una revista de enfermería. Si yo soy epidemiólogo, tengo que apuntar a una revista de epidemiología. Medicina interna, la especialidad que ustedes quieren. Determinar la calidad de mi producto. Uno mismo sabe si lo que hace es tan increíble como para que, hombre, yo le voy a apuntar a que esa vaina se publique, mejor dicho, en la revista Q1 porque es una cosa novedosa y tengo tanta muestra y va a ser un boom. Oye, no ven, es bueno mi producto, pero es más de Latinoamérica. Entonces, bueno, busco revistas que hagan cosas más en Latinoamérica. Entonces tienen que saber a qué público porque así mismo tienen el éxito de que lo rechacen o de que les acepten el artículo. No pueden estar mandando el artículo a todos lados a ver, ay venga, ¿dónde me lo pasan? Y el objetivo de publicar, entonces, listo, yo les quiero publicar por prestigio, para que ayude a los doctores a que atiendan mejor a sus pacientes, para que también eso es importante. Y otra de las cosas que tienen que tener en cuenta para que tengan éxito es buscar los criterios. Entonces, si yo doy una entrevista de trabajo y voy a Imbanarco y yo sé cómo es Imbanarco, qué es el grupo Quirón, cuál es el puesto que quiero tener, y tengo ya preparadas mis respuestas, pues es mucho más fácil que la entrevista me vaya bien y que posiblemente me contraten. Lo mismo pasa con un artículo. Si yo tengo los criterios de la revista y todos están en mi artículo, pues es más fácil que pase la revista a que si no los tiene. No es que sea seguro, pero sí ayuda. Entonces, vámonos a ir con PLOS ONE. ¿Por qué PLOS ONE? Porque es una revista científica de acceso abierto. ¿Qué significa eso? Que ayuda a que tenga más visibilidad, como lo decía María, y cubre una amplia gama de disciplinas. Entonces, la especialidad que quieran, ahí está. Y ellos son conocidos porque tienen una validez científica en los artículos más que un impacto percibido. ¿Qué pasa? Si pensamos en otro tipo de revistas más de renombre, listo. Si es boom, si es nuevo, si nadie lo ha publicado, pues es mucho más fácil que yo lo ponga porque están más interesados en esa parte de prestigio, pero de pronto a veces se les puede pasar por alto. ¿Qué tan veraz fue esa información o qué tan buenos fueron esos métodos? Y ha pasado. Hay artículos muy buenos en revistas top 1 y después los tienen que bajar y se tienen que disculpar porque simplemente lo que dijeron no era real. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que si tú les das el PLOS ONE, sabes que hubo un equipo interdisciplinario que lo revisó y verificó que eso que tú estás diciendo sí sea cierto, pero es arma de doble filo. Entonces, nos garantiza calidad versus novedad de impacto de otras revistas. Entonces, yo acá les tengo los criterios en el... Ay, no, acá están los... Entonces, ustedes normalmente se van, ustedes ponen en Google y siempre les va a aparecer, por ejemplo, criterios de inclusión de tal revista y siempre les van a aparecer los criterios. Entonces, está todo, desde el formato que tienen que enviar, el ancho, la fuente, los espacios, por ejemplo, que son cosas tontas, pero a la hora de que un artículo pase es importante. Si puedo no tener footnotes, entonces no vengas, que a mí me encanta poner comentarios a notas de pie de página. Abolido porque no se los van a aceptar. El lenguaje, cómo poner las abreviaciones, las ecuaciones si es necesario, la nomenclatura. Y acá les dicen por sección que tienen que poner. Entonces, al principio, entonces, el título que tienen que tener esto, el abstract, la introducción, los materiales, resultados, discusión, conclusión, la parte final. Entonces, en general, acá les va a decir absolutamente todo. Y te puedes ir directamente a introducción y te va a decir qué tienes que tener, materiales y métodos, los protocolos, absolutamente todo. O sea que no hay excusa de decir, venga, yo me presenté para ver si me aceptaban tal artículo y no, me lo rechazaron porque es que en forma no servía.
no tiene ningún tipo de presentación porque significa que usted no preparó el artículo de la revista que lo iba a publicar. Dale, María. Tercero, longitud. Tengan en cuenta que muchas revistas les restringen la cantidad de palabras y la cantidad de páginas. Entonces, si ustedes tienen un artículo muy extenso, pues por ejemplo, los mantendrá las palabras y la cantidad de páginas que usted quiera. Si usted quiere poner 50, ponga 50. Otra cosa es que se lo apruebe. Digamos que no te restringen en esa parte. Y el idioma. Escribir en inglés o en español casi que depende de, uno, gusto, dos, que tanto dominio tenga uno. Usted lo puede escribir en inglés de una vez, hágalo, porque el español y luego traduzco, pero también se puede publicar en español. Hoy en día es un poco más laxo que antes, pero si lo puede hacer en inglés es mucho mejor porque va a tener más apertura y pues más personas alrededor del mundo lo van a poder leer si se llega a publicar. Y otra cosa a tener en cuenta son las APC. Las APC son las tarifas de procesamiento de artículos. ¿Se acuerdan que les dije que uno pasaba por un comité de ética que ponía algo de presupuesto? Más o menos ustedes tienen que contar con $1.500, que no es poquito, para poder publicar en una revista como esta. La mayoría de revistas que son open access te cobran a ti por publicar. ¿Por qué? Porque así les digo, marketing, los revisores y editores que van a revisar tu artículo, la publicación, mantener la base tecnológica del artículo, toda esta cantidad de cosas. Entonces, digamos que ellos lo plantean como si fuera más una inversión para que esa información sea accesible y pues que los resultados estén disponibles sin barreras a nivel mundial, pero al mismo tiempo eso implica que si eres independiente, pues tienes que tener algún tipo de patrocinador, pero los patrocinadores así normalmente son laboratorios porque son medicamentos, entonces va a haber un sesgo porque pues, yo quiero que mi medicamento diga que sí es bueno, entonces ojo cuando lean artículos de ese tipo, o que esté hecha una institución científica, un hospital, una universidad que diga, venga, pero los $1.500 publica. Pero es algo que tienen que tener ahí como en alarma. Listo, María. Listo, y finalmente, esa parte les quedó clara. Finalmente, porque es importante investigar. Pero calma. Ven, eche, pero dale clic. Ay. No sé qué pasó. Nosotras creemos fielmente que es vocación y gusto. No es fácil, se demora mucho tiempo. Muchos proyectos, yo estoy haciendo esto que es súper novedoso y en la India lo publicaron hoy. Pues sí, claro, ya lo mío no es tan novedoso. Pero siempre sirve para, bueno, ellos publicaron eso, pero venga, ya sé algo más y ya lo puedo referenciar y puedo hacer un pasito más adelante. Pero no es fácil, no significa que todos los días yo voy a publicar algo y que me lo van a aceptar y que los $1.500 van a salir tan fácil. Pero con el tiempo van a tener más experiencia y la idea es que ustedes van a empezar desde chiquitos, entonces como asistentes o monitores de una investigación más grande con investigadores idealmente muy reconocidos que los apalanquen. Pero con el tiempo y con la experiencia y que ya tengan sus propias especialidades van a ir subiendo en ese ámbito hasta que lleguen al punto donde ustedes van a ser los líderes de la investigación. Ustedes no van a tener que aprobar un presupuesto porque ustedes mismos son los que dicen, venga, yo tengo el presupuesto para esto y lo hago. Y van a hacer cosas donde ya yo no tengo que editar la base y revisar los 300 pacientes, que es lo que nos toca hacer al principio, sino venga, a mí me presentan ya el artículo hecho, yo lo reviso y le doy el visto bueno, venga, cambien esto, cambien esto y cambien lo otro. Entonces, vamos, todos empezamos desde lo chiquito y vamos avanzando, pero es lo que toca hacer, o sea, no hay una manera, no hay camino fácil en esto. La hermana. No, yo anterior. Ah. No, yo pensé que ibas a decir algo. ¿Ya que diga algo? Pues sí, la segunda. Ah. Sí, pero ya dijiste, pero bueno. Bueno, pues adicionalmente, pues como lo hemos resaltado todo, pues además de gusto, obviamente, pues el interés es uno distinguirse, pues, creo que dentro de su carrera, y esa es la oportunidad de empezar a alimentar una hoja de vida y un currículum. Entonces, no solamente les va a servir como formación, sino que también les abre puertas en caso de ustedes querer aplicar una residencia, un puesto de trabajo, inclusive a migrar del país, porque uno muchas veces no lo piensa, pero las oportunidades de estudio también se abren cuando uno tiene, pues,
una mejor hoja de vida, un mejor currículum. Y la verdad es que la investigación les abre las puertas en países de mayor desarrollo, en donde le aportan más a la ciencia. En Colombia estamos en proceso de, la verdad es que tampoco podemos desprestigiar lo que hay. El Ministerio de Ciencias de acá también está muy bien fundamentado. Pues invitarlos a revisar la página, normalmente sacan muchos cursos y muchas convocatorias pues para poder participar, y pues realmente es que ustedes van a llegar hasta donde ustedes se lo propongan. O sea, si ustedes se proponen de verdad empezar una trayectoria en investigación o bueno, cualquier cosa que quieran hacer, pues lo van a lograr sencillamente, y pues esto es solamente un brochazo de realmente todo lo que uno puede llegar a aprender, pero pues siempre es bueno uno pegársele a alguien que sepa un poquito más que uno, y así uno empieza pues a escalar. Ya, chicas, pues queríamos que practicaran un poquito, pero pues en general, eso es una frase de Cepeda que me gusta mucho, cuando uno ve la lectura con la que vimos, ¿no? Y es como que robarle secretos al universo. Entonces, investigar es básicamente eso. Es que hay cosas que no sabemos y qué bueno que las sepamos, qué bueno que seamos nosotros los que lo descubramos, y que pues en últimas eso ayude a alguien. Con que haya una persona que impactemos ya es suficiente. Y ya dar como la satisfacción propia de decir, venga, hice algo más que normalmente la gente no hace. Entonces esa es como la invitación más grande que les dejamos. Gracias, total preguntas. Felicitaciones, aplausos, gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si tienen algún, por ejemplo, tema de interés para el tema de investigación, lo podemos revisar. Si está rico. Pues, a ver, yo estoy en esta manera el doctor Levy, el biólogo. ¿El doctor quién? No. Él me invitó a mí, pues, a otras compañías a hacer un proyecto de investigación relacionado con litiasis y o con factores de riesgo o con complicaciones. Pero obviamente, o sea, él nos dio su idea y es muy general, o sea, como que pues vamos No está a hacer aterrizada. y hacemos una base de datos y ahí vemos qué sacamos. Y pues bueno, pero obviamente para que nos den acceso a la clínica, para hacer esa base de datos, pues nos pidieron un anteproyecto. Sí. Entonces, pues no sé si ustedes, cuál es como la estructura para hacerlo, porque nosotros lo hemos buscado, pero... O sea, ¿En dónde es la investigación? en la clínica no. Ok, y tienen comité de ética. ¿Y él en qué se especializa? Es urologo. ¿Pero urólogo en qué? O sea, urólogo general. Todo tipo de pacientes, nada específico. Porque es que, mira, el tema es que la verdad hay demasiado en qué abarcar. O sea, podemos irnos, o sea, si ustedes me dicen factores de riesgo. Sí, porque es que hay primero que plantear la pregunta de investigación, porque si tú me dices litiasis, yo te puedo decir, hay para investigar de técnicas, hay para investigar de grupos poblacionales específicos, por ejemplo, la relación, no sé, se me ocurre, no sé si eso te lo permitan por el tema de confidencialidad, pero me parecería interesante ver, por ejemplo, el comportamiento de los episodios de litiasis en pacientes código 2000 relacionado con el uso de antirretrovirales, porque hay unos ¿ahí me escuchan? Bueno, las personas que porfa estén conectadas y hayan estado durante la jornada, manden por el chat su nombre completo y su cédula para poder enviarles el certificado, por favor. Vale, muchas gracias. ¿Sí? Ah, bueno, dale. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, quedamos pendientes del chat.
en especial también si tienen preguntas de proyectos de investigación para poderles orientar. Que estén bien. Quedo pendiente del chat. Vale, gracias.